Entonces lo que vamos a hacer ahora es recordar algunos conceptos de límite que estuvimos trabajando en las clases anteriores para que ustedes lo tengan en cuenta y bueno, lograr que algún día alguien me presente ese trabajo, ¿no? Quizás el que se tome el tiempo para aprender a trabajarlo con límites y traerlo y presentarlo aquí en la clase, mirando los videos tutoriales que existen en internet, que hay un montón, podamos lograr que hagan algo ustedes con el graficador, ¿no? No tiene sentido que yo les haga si ustedes no hacen la prueba, ¿sí? De trabajar con un software de graficación, ver qué parámetros tienen que tomar, cómo tienen que elegir las herramientas dentro del GeoGebra para hacer el diseño de un cálculo de un límite, ¿no? Bueno, yo lo sigo esperando hasta el recuperatorio del límite o hasta que terminemos la unidad de límite, ¿no? Eh, Así como les he ido pidiendo pequeños trabajitos anteriores, este es también una tarea que está propuesta desde la cátedra, ¿no? Que trabajen ustedes, que ustedes lean y miren los tutoriales y a partir de eso puedan trabajar con el concepto de límite. Bueno, ¿qué es un límite? ¿Qué es el límite de una función? ¿Qué significado tiene para ustedes el concepto de límite de una función? Cuando llega a tomar valores muy cercanos a un número, pero no lo puede eh, tocar ese número. Bien, es acercarse a un valor en la variable independiente. Ese valor pertenece a un concepto de conjuntos que vimos en la primera unidad. A qué conjunto nos estamos haciendo referencia? No sé si se Infinito, ref- profe. Un intervalo, Ah, un, no, un intervalo entorno. Ah, intervalo cerrado, como creo que era, intervalo cerrado. No, No, abierto. ¿no? no. Ah, ok. Un entorno reducido creo que era porque tampoco tomaba el centro. Exactamente. Entonces, el valor al que tiende el límite corresponde a un valor que puede o no pertenecer a la función, pero que sí pertenece a un entorno reducido. Por eso dice, nos acercamos tanto como podamos, pero no lo tomamos. Y a la vez, a medida que nos vamos acercando a ese valor, la función se va acercando a su correspondiente imagen en el eje de las y o en el eje de ordenadas. A ese valor lo llamamos, lo tomamos con el nombre o lo llamamos la imagen de cada uno de esos x que se van acercando, se llaman f de x, ¿sí? Y se van acercando a un valor en el conjunto de los valores de las ordenadas que tiene el nombre ¿de qué? ¿Qué nombre tiene ese punto? Al cual se aproximan los f de x. Límite. Límite, exactamente. Entonces, a medida que las x se aproximan al valor a, la función con sus correspondientes f de x, que son las imágenes de esos x que se aproxima a un valor L. Ese valor L es un valor en el eje de la y, es un valor de ordenada.
del eje de ordenadas, y pertenece, así como A pertenece a un entorno reducido, L pertenece a qué tipo de conjuntos o subconjuntos del conjunto de los números reales. No entendí la pregunta, profe. Sí, así como X pertenece y A también pertenece a un entorno reducido sobre el eje de las X, nos acercamos al punto A, que es el centro del entorno reducido, el centro A y radio delta. Cuando tomamos X que se aproximan al punto A, las correspondientes imágenes de f de X se aproximan a un punto que lo tenemos ubicado en el eje de ordenadas, que es el punto que llamamos L, ¿sí? SL es un punto de un subconjunto del conjunto del eje de ordenadas, o un subconjunto del conjunto de los números reales, que pertenece a un subconjunto que se llama como. No sé si entendí mal, profe, pero se me suena epsilon. No sé si... Bien, es de centro L y radio epsilon. Bien, ese subconjunto que tiene en este caso un centro y un radio, es un subconjunto de valores, ¿sí?, de f de x que se aproximan a L, y estos puntos pertenecen a un subconjunto que se llama como. Entorno. En el eje de las X tenemos un entorno reducido, en donde está el centro A, el radio delta, y los valores de X. Y en el eje de las Y, o en el eje de las ordenadas, tenemos un subconjunto que es un entorno de centro L y radio epsilon, en donde están las imágenes de esos X, que se van aproximando a medida que X se aproxime a A, y es un entorno. ¿Cuál es la diferencia entre entorno y entorno reducido? Que el El entorno entorno, reducido no toma el centro. Bien, no toma el centro, ni qué otros puntos no toma el ni entorno los reducido. extremos. Ni los extremos. Muy bien, Nicolás. Y el entorno, a diferencia del entorno reducido, ¿cuál es la diferencia? Toma el centro y los extremos. El centro sí pertenece al entorno, pero el entorno es un intervalo abierto, no toma los extremos tampoco. El entorno y el entorno reducido, los extremos no pertenecen a los correspondientes entorno y entorno reducido, pero el reducido también excluye al centro, mientras que el entorno común incluye al centro. Entonces, en la clase pasada nosotros habíamos definido al concepto de límite, en sencillas palabras, acercarse tanto como uno quiera a un valor determinado en el eje de las X para ver a qué valores se aproximaban las correspondientes imágenes en el eje de las Y. Ese es el concepto simple de el límite. Ahora, el límite tiene, el límite tiene una definición geométrica y una definición analítica. La definición analítica o simbólica
¿sí? Es decir, con los símbolos de la matemática nos dice que el límite, acá se lee, Sí, profe. ¿sí? El límite cuando x tiende a, esto es un subíndice que tiene una x, una flechita y el punto A de una función. Estamos trabajando con funciones escalares. Esta función es una función escalar. ¿Qué significa que esta función sea una función escalar? Que toma Está- números reales. Que bien, tiene como primer conjunto el conjunto de los números reales, para llegar a un segundo conjunto que es el conjunto de los números reales. O algún subconjunto cuando tenemos que hacer una restricción, por ejemplo en una función racional, en una función a ver, ¿en dónde más? Tenemos que hacer una función logarítmica, tenemos que hacer una restricción y no todos los reales son elementos del dominio de la función y tenemos que hacer una restricción, entonces hablamos del subconjunto del conjunto de los números reales. Pero la función que estamos trabajando es una función escalar que parte de los reales para llegar a los reales o parte de algún subconjunto de los reales para llegar a algún otro subconjunto de los números reales, pero siempre de reales en real. Nos dice que el límite de esta función cuando x tiende a A es el número L. Entonces L es un número, ¿sí? ¿Está? Es un número real, puede ser un número natural, puede ser un número racional, puede ser un número irracional, pero pertenece en este caso al conjunto de los números reales también. Si y solo si este es un cuantificador universal. ¿Se acuerdan que la B significaba, cuál es el significado aritmético de este símbolo? Para todo. Para todo, bien. Entonces, para todo, por eso es un cuantificador universal. Universal. Se cubre para todo. Sí, solo sí, para todo épsilon positivo. ¿Quién es épsilon? Dice épsilon positivo. Épsilon es una letra griega, ¿sí? Que pertenece al alfabeto griego, pero tiene la condición de que dice mayor que 0. Entonces, ¿qué tipo de número es épsilon? Real positivo. Es un número positivo. Positivo. Bien, para todo épsilon positivo existe, y ahí aparece otro cuantificador, pero no es universal. ¿Cómo se lee este símbolo matemático? Este es para todo. ¿Y este? Sí, Existe. existe. El significado de este símbolo es existe. Y este es un cuantificador existencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cuantificador universal y existencial? Este es para todos los valores, mientras que este es para algunos valores. Existe un delta que depende de épsilon, también mayor que 0. Entonces dice delta, es una letra griega, el alfabeto griego mayor que 0. ¿Cuál es el significado de delta mayor que 0? ¿Qué tipo de número es? Es un número. Delta mayor que 0. ¿Eh? Número Es un número, Positivo. es un número real positivo. Bien. ¿Sí? Bien. Allí nos está dando algunas condiciones. Existe un delta mayor que 0. ¿Y este símbolo qué significa? El Tal que. tal que, bien.
Es la simbología que nosotros tenemos en matemática, ¿no? De esa manera hablamos simbólicamente. Tal que para todo X se verifica que X, ¿cuál es el significado de esa expresión simbólica? X pertenece al dominio de F. Exactamente, X pertenece al dominio de la función. Y además, acuérdense que el simbolito este significa y, ¿sí? Y con la operación de conjunto significa intersección, o sea, elementos en común. Y además, ese X también tiene que pertenecer a 0 menor que X menos A, menor que delta. ¿Qué concepto estamos expresando allí simbólicamente? Dice, este X que yo tome va a tener que pertenecer al dominio de la función y va a tener que pertenecer a este concepto. Este concepto es un concepto que ustedes ya lo vieron. Es Un el entorno. entorno reducido. Es un entorno reducido de centro A y radio delta, ¿sí? Este concepto es el mismo concepto que tenemos acá, nada más que acá está expresado como entorno reducido y acá está expresado a partir de las propiedades de los valores absolutos. ¿Qué nos está diciendo acá? Que X tiene menos A, la diferencia, la distancia que existe entre X y A, tiene que ser mayor que 0, o sea, no puede ser un punto, pero tiene que ser menor que delta, ¿sí? ¿Y quién es delta? Delta es un número positivo, siempre. Entonces, en este caso, A es el centro del entorno reducido y delta es el radio. Como el radio es una distancia y es simétrica, ¿qué quiere decir? De A hacia adelante y de A hacia atrás tienen el mismo valor, como es una distancia, es un valor positivo. Es el centro y el radio. Entonces nos está diciendo que X tiene que pertenecer al dominio de la función, pero X no puede ser, ¿qué punto? ¿Qué más nos está diciendo acá? Que X tiene que ser distinto de qué valor? De A. De A. De A. Bien, entonces yo voy a tomar valores que se aproximen al punto A, por la derecha y por la izquierda, pero X no va a poder tomar el punto A. Primero porque no pertenece a estos valores que estamos tomando, ¿no? Y segundo, porque si no estaríamos contradiciendo el concepto de entorno reducido. A menos A, si X tomara el valor de A menos A, ¿cuánto es? 0. 0. Y 0 no es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ahí nos está diciendo que X tiene que ser distinto de A. Si se cumple esta condición, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que estos X van a tener su correspondiente f de X. Y en el eje de la Y vamos a estar hablando de este concepto que está expresado en valor absoluto, pero que ustedes ya siempre lo nombraron, que es un entorno de centro L y radio epsilon. Por eso dice que epsilon es un número positivo, porque de L hacia arriba y de L hacia abajo, ¿sí? Es un valor que es una distancia. ¿Está bien? Y que la diferencia entre la resta entre el punto f de x y L sobre el eje de la Y tiene que ser en valor absoluto, puede darnos positivo o negativo, por eso lo toma en valor absoluto, nos va a dar siempre un número positivo, tiene que ser más chico que
épsilon. Entonces, pueden encontrar acá y acá f de x puede ser L, porque no nos condiciona como en este caso. Acá sí nos condiciona porque nos pone que el valor absoluto tiene que ser mayor que 0. Acá no nos pone esa condición. Entonces, f de x también puede ser el punto L. Entonces, podemos tenerlo expresado de esta manera o podemos tener reemplazado cada una de estas expresiones que hemos tenido escrito a partir de valores absolutos como formas de entorno y entorno reducido y entorno. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quién es épsilon? ¿Y quién es delta? Es un número positivo. Pero ¿quién es épsilon de ese entorno? Radio. El radio, bien, el radio. Y el radio siempre va a ser un valor positivo. Y en este caso, ¿quién es delta? El radio también. El radio. Pero uno es el radio de quién? Épsilon es el radio de quién? De un entorno. De un entorno de centro L y radio épsilon. Entonces, nosotros aquí tendríamos L, acá tendríamos L menos épsilon, y acá tendríamos L más épsilon. La distancia que hay de L a cualquiera de los extremos del entorno es épsilon. ¿Sí? Mientras que en este caso tenemos A. Tenemos un entorno, pero este entorno, a diferencia del anterior, es un entorno reducido. Entonces, A está acá, puede o no pertenecer al conjunto que es dominio de la función, pero los X que yo tome son los X que se aproximan, acá estarían los X, que se aproximan al punto A. Profe, Sí, el hecho de que nos condicione en el entorno reducido que sea mayor a 0 es lo que hace que no tome el centro, ¿no? no. Ah, sí, acá. Claro que el hecho de que No tenga que ser acá. mayor a 0, ahí sí, no, Esta, donde apunto recién, es lo que hace que no tome el centro. Porque si fuera igual a exactamente. 0, tomaría el centro, porque la distancia es 0. Claro. Entonces acá, fíjate que esta condición no está, el valor absoluto menor que un valor positivo, el valor absoluto menor que un valor positivo, pero la diferencia entre entorno y reducido y entorno es que acá, al ponernos que la diferencia de estos dos puntos, sea de estos dos números, sea mayor que 0, hace que este X no pueda ser A. ¿Sí? A puede o no pertenecer al dominio de la función, pero X sí pertenece al dominio de la función y X también pertenece al entorno reducido. Entonces la distancia de A al extremo superior del semientorno sería A más delta, y acá tendremos A menos delta. La distancia esta que tenemos acá es delta. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos estas consideraciones primero. La clase pasada nosotros hicimos un ejercicio para calcular delta y épsilon a partir de la definición. Comenzábamos desde esta diferencia para llegar a esta expresión. Ese concepto de calcular épsilon y delta es porque dice que épsilon es mayor que 0 y delta depende del valor de épsilon. O sea, que nosotros vamos a calcular delta a partir de valores de épsilon. Por lo tanto, épsilon es una variable independiente y de los valores que tenga épsilon vamos a tener a delta, que va a ser una variable dependiente. Entonces, si delta, épsilon toma un valor, delta seguramente va a ser un valor mucho más pequeño que épsilon. ¿Sí?
Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un ejercicio de cálculo de límite por definición. Esto es todo lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Y vamos a probar el pizarrón, pero me lo ha hecho muy alto, porque Paz me ha hecho un cuadriculado para que trabajemos con funciones, con indeleble, así que no se me borre, pero me lo ha hecho a la altura de él y no a la altura mía, pero bueno, ya vamos a solucionar. Vamos a hacer un ejercicio de límite por definición, para que salgamos de esta duda de calcular X y de X. Bien, voy a borrar acá y voy a dejar directamente esto, está grabado, y vamos a hacer, aunque sea un límite pequeñito, de a ver, si encuentro un ejercicio. Ustedes deben tener también en la carpeta de trabajo práctico algo de límite, ¿no? A ver si tengo límite por acá. No me di cuenta de acá. A ver, acá tenemos un límite. Límite. Bueno, nos dice límite. Vamos a hacer uno bien simple. Límite X que tiende a de 2x al cuadrado más 5x más 3, pero acá a le vamos a dar el valor de menos 2. Bueno, nosotros habíamos visto que en este caso nosotros podemos hacer una tabla de valores, acercarnos al valor 2 de la función por la derecha y por la izquierda, pero esa tabla nos permitía a nosotros hacer un reemplazo directamente, en vez de hacer una tabla de valores, y directamente pasar al límite haciendo ¿qué procedimiento? ¿Cómo calculan ustedes el límite ahí? Puedo hacer una tabla de valor X, Y. Y puedo acercarme al 2 por la derecha, límite derecho. Puedo acercarme al 2 por la izquierda, límite izquierdo. Tan cerca como pueda. Entonces, si dijimos que el acercamiento estará en el orden de los décimos, de los centésimos. Entonces, si tengo el 2 acá y me aproximo por la izquierda, y bueno, le estaré dando 1,9, 1,98 y 1,9999. Profe, ¿Sí? no sé si estoy Sí. confundido, pero ¿no sería negativo? Ah, negativo, tenés razón, es un 2 negativo. Yo me confundí, tenés razón, porque se aproxima a menos 2. Entonces acá cambiaríamos la tabla por la izquierda. Acuérdense que los números negativos van al revés. Sí, es mayor en valor absoluto, pero más pequeño en valor relativo. Entonces, si yo tengo acá, estaría menos 2,1 por acá, menos 2,99
un centésimo y menos 2,1 milésimo. Me aproximo muy cerca, acá estoy en el orden de los décimos, de los centésimos y los milésimos, ¿sí? Y también me podría acercar por la izquierda. ¿Qué valores tendríamos acá cerquita? Muy cerquita. ¿Qué valores podríamos tomar? Menos 1,9. Menos 1,9, menos 1,99 y menos 1,999 milésimos, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea y la función reemplazar y nos iban dando las correspondientes imágenes, ¿sí? Y nos mostraba a qué valor se aproximaba cuando nos aproximamos al menos 2 por la izquierda y por la derecha. Después de que hicimos todo esto, yo les dije, estamos calculando el límite. Entonces, esta tabla es muy engorrosa porque nos lleva a hacer cálculos y demás, y podíamos ver que si reemplazábamos el menos 2 en la función, automáticamente podíamos encontrar el límite sin hacer la tabla de valores, porque coincidía con la tabla de valores. Entonces, directamente podíamos hacer el paso al límite reemplazando la función por el punto A y sin hacer la tabla de valores. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. ¿Qué otra forma vimos? A través de la calculadora. ¿Y qué habíamos dicho? Tomemos un número muy cercano a menos 2. Entonces, tomemos este valor, por ejemplo, pongamos 2 por menos 2,0001 al cuadrado, ¿está? ¿Hasta ahí? Más 5 por menos 2,0001 más 3. Entonces me aproximo, si yo veo esto en la calculadora, ¿ustedes lo podrían hacer en la calculadora ahora? ¿Alguien tiene calculadora? Sí, profe, ahí lo pongo. Bueno, ¿me podrías hacer la cuenta? Me dio 1,000300002. A ver, entonces acá sería lo mismo que acercarnos. Acá nos da, supongamos que le dimos, son 3 ceros. 1,3 3 ceros, ceros, 3, 3, y ahí me dio 3 ceros más y 2. 2. Bien. Me da lo mismo, profe. Te da lo mismo, nos estamos acercando por la izquierda. Y nos está dando este valor. 1,000302. Y ahora nos aproximemos por la derecha y le demos este valor 2 por menos 1,999 al cuadrado más 5 por menos 1, lo mismo, 900 porque estamos reemplazando la X, más 3. A ver si me pueden hacer la cuenta. Este es el límite por izquierda, ¿no? Me dio 0,997002. 0,99702. O sea que cuando nos aproximamos, acá nos da 0,9702. Entonces ustedes me pueden decir, si nos aproximamos al menos 2 por la derecha y por la izquierda, ¿a qué valor se aproxima la función? ¿A 1? A 1, exactamente. Cuanto más lugares decimales tengamos, más preciso, más nos vamos a acercar al valor que es el límite. Este es A y este es el límite, ¿sí?
Entonces, para descartar esta tabla de valores, aquel que no se acuerda cómo hacerlo, podría trabajar de esta manera perfectamente en la calculadora. Fíjense que en la calculadora ustedes pueden poner los números decimales, los lugares decimales que ustedes quieran, y es notable la tendencia de aproximación al 1, ¿no? Entonces, nosotros podemos descartar la tabla, podemos utilizar la calculadora, sí, podemos utilizar la calculadora, o directamente, todo esto nos permitía a nosotros poder hacer este procedimiento que ustedes lo hacen en las ecuaciones, que es reemplazar la incógnita por el valor que encontraron. Entonces sería 2 por menos 2 al cuadrado, más 5 por menos 2, más 3. ¿Cuánto me da esto? Profe, ¿eso se llamaba dar paso al límite? Algo así, creo. Exactamente, esto se llama paso al límite. Entonces, cuando yo doy paso al límite, ya no pongo límite. ¿Por qué? Porque ya reemplacé la x por el valor al que tendría x. ¿Sí? Se llama paso al límite y simbólicamente ya no ponemos límite. ¿Cuánto nos da esto? 1. 1. Y entonces directamente podíamos hacer esto sin hacer la tabla, sin hacer el trabajo con la calculadora, reemplazar. Bueno, entonces vamos a comenzar, entonces esto se llama límite por definición. Bueno, veamos cómo comenzamos. Comenzamos al revés. F de X menos L menor que epsilon, sí, solo sí, y nos veníamos para acá. Entonces, no es sí, solo sí, entonces, vamos así. 0 menor que X menos A, menor que delta. Bien. Entonces veamos acá quién es A. Es para este ejemplo, ¿no? Menos 2. Menos 2, perfecto. ¿Quién es f de x? 2x al cuadrado más 5x más 3. Perfecto. Más 2x al cuadrado más 5x más 3. Bien. ¿Quién es L? 1. 1. Y nuestro objetivo es calcular delta y epsilon, que son nuestras incógnitas. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que esto va a ser la respuesta. ¿Sí? Entonces yo puedo reemplazar 0 menor que x menos a, menor que delta, pero lo vamos a poner al revés para que no me ocupe tanto espacio, no quiero borrar la definición de límite. Esta es nuestra respuesta. Entonces vamos a hacer 0 menor que x, no lo reemplazamos por nada. Sabemos quién es a. X más 2 quedaría. Exactamente. Como es menos, menos, y siempre esta es una resta, entonces esto nos va a quedar más 2. Cuando nosotros lleguemos a esta expresión, quiere decir que nosotros hemos encontrado que acá está delta. ¿Sí? Bien. ¿Y de dónde partimos? Partimos, este es el comienzo del ejercicio. Entonces comenzamos, ¿se ve acá? Sí. Entonces comenzamos, valor absoluto, f de x. ¿Quién es f de x? 2x al cuadrado. Bien. Toda la expresión esa larga, ¿no? 2x al cuadrado más 5x menos 3. Nos dice menos el límite. Profe, Sí. Menos ¿por qué menos 3? ¿Por qué menos 3? Porque yo copio mal. Está muy bien. Menor era para saber si estaban atentos.
menor que epsilon. Sí, solo sí. Se pone sí, solo sí. Bueno, acuérdense que cuando nosotros tengamos esta expresión, quiere decir que todo lo que nos quedó del otro lado es delta. Bueno, ¿hay términos semejantes para resolver acá? 3 menos 1. 3 menos 1, perfecto. Entonces nos va a quedar 2x al cuadrado. Este no tengo con qué resolverlo. Y 3 menos 1 me da 2. Es positivo, ¿sí? Más 2. Menor que epsilon. Pero resulta que no lo encontramos de esta manera. ¿Por qué? Porque a este polinomio lo voy a tener que factorizar. Entonces ustedes tienen para factorizarlo menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido en 2 por a. ¿Sí? Acuérdense que ax al cuadrado más bx más c es la expresión polinómica y esto se puede expresar en forma factorizada haciendo a por x menos x1 por x menos x2. En este caso, x1 y x2, ¿qué son de esta, en este caso, ecuación? O cuando no le igualamos a 0, es una función. Son los resultados de esta fórmula. ¿Cómo le llaman ustedes a esta fórmula? Bhaskara. Bhaskara, fórmula resolvente. ¿Y para qué sirve? Para Para encontrar sacar las las raíces. raíces. Para calcular las raíces. ¿Y qué son las raíces? El punto donde la función da 0. El punto de la función da 0. Perfecto, analíticamente. ¿Y gráficamente? Donde corta el eje de las... Ahí va, dale. Un empujón más. No, pues si era de las abscisas o de las ordenadas. De la abscisa, del eje de las X o eje de abscisa. ¿Sí? En esos puntos decimos que puede ocurrir que corte en 2 puntos, que corte en un punto, o que no corte en ningún punto. Ahí tenemos el X1 y el X2. Acá tenemos X nada más. Y acá no hay X que corten, no hay forma de que la parábola corte al eje de las X, porque tiene ramas hacia abajo, llega hasta este punto máximo y vuelve nuevamente a su forma simétrica, pero no lo corta. Entonces, ¿quién tiene calculadora con función cuadrática? Todos los que han hecho la transformación de la 82, o todos los que tienen 95, los que tienen 570. Yo tengo, profe, pero no sé cómo se hace. Bueno, ponga mode, apriete Sí, mode, ¿sí? Tiene que aparecer EQN. ¿Aparece? sí. Bueno, apriete EQN. Sí, de ahí en el 3 me sale ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Le doy a ese? Bien, entonces, ahí vas a apretar con el número de tecla para que se active la función, y te va a pedir A, y es el número que acompaña a x al cuadrado. Entonces vos vas a poner 2, y para darle entrada a la memoria de la calculadora, igual. ¿Y ahora qué te dice el visor de la calculadora? Me pide b. B. Y B es el número que acompaña a la X. Entonces B es 5. 5 y el igual. Listo. Y bueno, me pidió 6 y le puse 2. 2. Bien. Y aprieta igual. Menos 1 medio y menos 2. Bien. Entonces le da este caso. Nos dice menos 1 medio y 2. O sea que estamos en presencia de una parábola que corta al eje de las abscisas o al eje de las X
en dos valores. Menos 2. Sí, menos 2, profe. Profe. Menos 2, bueno. Entonces este lo sacamos de acá. Este le ponemos menos 1/2. Este le ponemos menos 2. Y acá le ponemos el 0. ¿Sí? Bien. Y tiene ramas hacia arriba porque A es positivo. Entonces, a esta expresión polinómica nosotros la podemos reemplazar por la expresión factorizada. Entonces, ¿cuáles van a ser esos valores que nosotros vamos a incorporar en la factorizada? Las raíces. Entonces, acá vamos a poner valor absoluto, perdón. 2, porque es cuando A es distinto de 1, se pone A por X menos X1 por X menos X2. Entonces, X, ese no se reemplaza. Por la primera raíz, ¿cuál era la primera raíz? Era menos 2. Pero como es menos, X1 nos va a quedar más 2. Siempre cambian de signo las raíces. Y acá, por X, la otra raíz es 1/2. O menos 1/2. Menos. Menos. Entonces, cuando lo incorporamos en el binomio, va a cambiar siempre a la otra. Cierro el valor absoluto menor que epsilon. Vamos acá. Sí, solo sí. Bien. Fíjense que en este caso tenemos que esto que tenemos acá está parecido a esta parte del binomio. ¿Qué nos está sobrando? Esta expresión y esta expresión. Entonces, hay una propiedad que yo les expliqué en la primera unidad, que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Entonces voy a juntar lo que no me hace falta. 2 por X más 1/2, un valor absoluto, por X más 2. ¿Lo puedo hacer? Sí, perfectamente. También podría hacer valor absoluto de este y valor absoluto de este. El valor absoluto de un producto, el producto de los valores absolutos. ¿Sí? Sí, solo menor que epsilon, acá me faltó. Sí, solo sí. Y lo único que yo voy a hacer es dejar esto. Y estos valores absolutos que están acá se van a pasar al otro miembro de la desigualdad. Pero ¿cómo van a pasar? Si están multiplicando, van a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar X más 2, que es lo que yo necesito que aparezca. Yo ya sé cuál es el resultado que tengo que obtener. Menor que epsilon sobre este 2. El valor absoluto de 2 es 2. 2 dividiendo. Y el valor absoluto de X más 1, eso sí lo voy a tener que poner el valor absoluto de X más 1. Todo esto que yo encontré acá es delta. Ahora, por eso dice que si epsilon toma un valor, delta va a tomar un valor en función del valor que tome epsilon. Si delta toma el valor de 1, epsilon toma el valor de 1, delta va a tomar un valor determinado. Si delta toma un valor de 1/10, delta va a depender de ese valor. Por eso dice que delta depende de los valores de epsilon. Veamos. Supongamos que epsilon toma el valor de 1 y toma el valor de 1 centésimo. Entonces hagamos la fórmula. Este es para cuando epsilon, ¿se ve todavía? Vale 1. Sí, profe. ¿Sí? Entonces reemplazamos la fórmula. Entonces epsilon va a ser 1 sobre 2, valor absoluto, 1 más 1/2. Acá. ¿Sí? Perdón. Profe, X más ¿puede 1/2. bajar un poquito? Sí, ahí lo vamos.
¿Sí? A ver, déjame, tenerme paciencia que ya. Yo creo que ahí llega. ¿Ahí se ve? Sí, profe, Sí, sí. ahí está, perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, acá yo a epsilon lo reemplacé por 1. 1 sobre 2 por x. Y va a depender de los valores que nosotros tomemos para x. Porque acuérdense que x, acá dijimos a menos delta, y acá a más delta. ¿Dónde tomamos los x? Acá. ¿Sí? Entonces, tomemos un valor de x, 1. ¿Estamos en 1? No, no puede ser 1 porque era menos 2. Este valor era menos 2. Nos acercamos a menos 2 por la derecha y por la izquierda. Entonces, a ver, no me alcanza, nos acerquemos al menos 2, que era lo mismo que hicimos con la tabla. Le demos menos 2,001, ¿sí? Entonces acá le vamos a decir cuando x toma el valor de menos 2,001. Bien, este es el valor de epsilon, entonces va a ser 1 sobre 2 y menos 2,001 más un medio. ¿Sí? ¿Se entiende de dónde saqué x? Son los valores que se aproximan a al menos 2. Acá menos. Profe, Sí, ¿hay alguna forma de poner, de expresar un valor absoluto en la calculadora? sí. Tenés que apretar ABS, la tecla ABS. Pones ABS, paréntesis, pones, en este caso, menos 2,001 más 0,5, cerras el paréntesis y te va a tomar el valor absoluto de toda esa expresión. ¿Tenés la tecla ABS? Sí, profe, lo encontré Sí. Shift Ahí está. ¿Te y dio cuánto? Porque tenés que poner 1 dividido, paréntesis, 2, ABS, paréntesis, menos 2,0001 más un medio, paréntesis, 0,33 me dio. 0,33. Bueno, 0,33 periódico. Sí, Bien. 333-111-2592. Bueno, no es, tiene otro, bueno, 0,33 le dejemos entonces. Y ahora podríamos tomar un epsilon más pequeño todavía. Entonces, si tomamos un epsilon más pequeño, vamos a hacer la misma cuenta, pero con epsilon reemplazándolo en vez de 1 por 0,01. Entonces sería lo mismo que reemplazarlo acá. Entonces nos daría 0,1 centésimo sobre 2, paréntesis, valor absoluto, menos 2,001 más un medio. ¿Dónde ustedes suponen que va a ser más chico el valor? ¿Cuando tome 1 o cuando tome 0,0? Cuando tome 1. Tenés. A ver, ¿qué opino? Me dio 3,33, pareció el número anterior, pero por 10 a la menos 3. Entonces, por 10 a la menos 3. Entonces Claro, quiere entonces decir sería que acá es 10 a la menos 3, entonces 0,00, 10 a la menos 3, ¿no? ¿Me dijiste? sí, ya a la menos 3. Entonces Y ahí acá sería igual que el 0, otro número. sí, ahí. Porque tenemos 3 lugares
desde donde estaba la coma para llegar a la nueva coma, ¿sí? Entonces, ¿dónde es más pequeño? Cuando tomamos este valor de épsilon. Entonces, si épsilon es este valor es delta. Por eso depende del valor de épsilon, el valor de delta. Profe, Sí, ¿usted puede poner cualquier valor de epsilon y de x? O... sí, sí. Salvo que el ejercicio te diga que en X no, porque fíjate, Nico, que estamos cerca de -2. Entonces tomamos valores por derecho, por izquierda, ¿sí? De X. Tomamos un X, ¿sí? Entonces, en este caso yo tomé un milésimo, un décimo, centésimo, milésimo, sí. Y acá tomé a épsilon 1 y este valor. Épsilon es la variable independiente. Vos elegís qué valor. Generalmente está en el orden muy cercano, ¿sí? Al límite. Entonces, si yo me acerco al límite, me acerco tanto como yo deseo. Cuanto más cerca esté, mejor va a ser el valor que más cerca va a estar ese delta en cuanto a la distancia que tome el radio en el entorno reducido. Entonces, épsilon es arbitrario, por eso dice, épsilon es la variable independiente. De los valores de épsilon van a depender los valores de delta. Entonces, cuando del épsilon sea muy pequeño, cuando se acerque mucho al límite, ¿te acuerdas que épsilon era la distancia que existía del límite al extremo superior y al extremo inferior? Entonces delta todavía va a ser más pequeñito, se va a acercar mucho más, entonces va a estar dentro de un entorno del centro A y un radio delta todavía mucho más pequeño. ¿Sí? Estos X los vas a tener que tomar del punto al cual se aproxima el límite. Pero épsilon va a tomar el valor que vos quieras, siempre en el orden muy pequeñito, y delta va a depender del valor de épsilon. Por eso, este cálculo, a partir de la definición del límite, lo que hace es permitir calcular el delta, y bueno, el épsilon lo elegimos nosotros, ¿sí? Siempre haciendo, recordando que el límite es acercarse a un valor tanto como uno quiera para saber a qué valores se aproxima la función tanto como uno quiera. ¿Me entiendes, Nico? Sí, profe. Entonces, terminamos buscando no tanto el límite, sino cumplir con la No, definición. ¿O? claro. Nosotros queremos saber este entorno reducido qué radio tiene, y queremos saber de este entorno que tenemos acá, que tiene como centro L, y acá tiene L menos épsilon y L más épsilon. Nosotros queremos saber cuál es la distancia, épsilon. Si nosotros ponemos una distancia de 1, sabemos que el delta va a ser 0,33. O sea que esta distancia va a ser menos de 1. Ahora, si yo tomo un épsilon que es muy, muy cercano a L, entonces fíjate que el delta todavía está mucho más pegadito al centro del entorno reducido sobre el eje de abscisas. ¿Sí? En este caso no nos interesa calcular el límite, sino nos interesa calcular los radios del entorno y del entorno reducido. ¿Sí? Ok, gracias, profe. De este ejercicio, muy pocas se aplican, pero en realidad
lo que más nos interesa a nosotros es que si nos dan una función y nos dan un valor al que tienda el límite, calcular el límite de esa función, ¿sí? Muy pocos ejercicios vas a encontrar del cálculo de epsilon y delta, pero fíjate qué importante es el cálculo de epsilon y delta para saber cuánto de cercanía tenemos con los valores al límite y cuánto se acerca el delta al valor de A, ¿no? Si se trata de valores muy pequeñitos, y sí, son valores, mira, acá tenemos décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos. O sea que está muy cerca. ¿Sí? Prácticamente si lo tuviésemos que graficar, tendríamos que utilizar notación científica en la escala. Acuérdense, cuando el exponente es negativo, la coma se va hacia adelante para hacerlo más chico. Cuando el exponente tiene en notación científica el número por 10 elevado a un exponente positivo, la coma se va hacia atrás para hacerlo un número mayor que 1. ¿Sí? Bueno, Sí, de estos profe. ejercicios hay en el trabajo práctico, con el profe lo van a ver seguramente, y el objetivo fundamental de esto es trabajar con la definición de límites, trabajar desde el final para llegar a delta, porque eso no se entiende si uno no lo practica y no lo ve, porque dice, ¿cómo? Aparece primero epsilon y después dice que delta depende de epsilon, pero resulta que lo que nosotros planteamos en la función es primero el entorno reducido y luego el entorno. No, vamos a plantear el entorno y recién nos vamos a ir al entorno reducido para saber cuáles son los radios, o sea, las distancias que existen de A a más delta o de A menos delta y de L a L más epsilon o a L menos epsilon, que son los dos radios de los entornos. ¿Dudas? Hay que practicarlo nada más. Y además podemos nosotros saber cuál es el resultado y comenzar a buscar el resultado haciendo como lo hicimos acá, que nos dio la expresión polinómica de esta función y ¿qué hicimos? La factorizamos para lograr un binomio. No había otra forma, no podíamos sacar factor común, no podíamos hacer trinomio cuadrado perfecto. Entonces la única posibilidad era hacer el séptimo caso de factoreo, que es utilizar la fórmula de Bhaskara o la fórmula resolvente. Entonces por eso les decía yo que es muy importante lo que vimos en el curso de ingreso y lo que vieron ustedes en la secundaria sobre función de segundo grado y ecuación de segundo grado. Bueno, voy a compartir acá. A ver, tengo a alguien en el chat que no sé qué me escribió. Hace rato, profe, Sofía le había puesto, Emilio y Sí. Sofía le habían respondido. Ah, bien, no los vi porque los tengo acá y les estoy tomando asistencia, les cuento. Bueno, vamos a esta. Lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Bueno, cuando nosotros hacemos cálculos de límites, vamos a encontrar como resultado de esos cálculos de los límites, vamos a encontrar expresiones como 0 sobre 0, infinito menos infinito, 0 sobre infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito a la 0, 1 a la infinito y 0 a la 0. ¿Por qué hablo yo ahora de infinito? Porque justamente cuando nosotros vimos el video en la clase pasada, vimos que
Leibniz y Newton calcularon estos valores en forma infinitesimal y allí apareció nuevamente el concepto de infinito, ¿sí? ¿Qué es infinito? El símbolo es el 8 acostado. Ya los romanos lo empezaron a utilizar a este símbolo, pero lo prohibieron. Y luego, con esta aproximación a valores de X y a valores de las imágenes de X en una función, apareció el concepto de cálculo infinitesimal. ¿Se acuerdan que Newton le llamó, lo llamó por un método? ¿Se acuerdan cuál era el método que le llamó? Mientras que Leibniz lo llamó de otra manera, hasta que descubrieron que ambos, en distintos lugares del mundo, estaban trabajando con el mismo concepto, nada más que le habían puesto distintos nombres, pero en realidad estaban buscando aproximarse en forma infinitesimal. Por eso se llama cálculo 1 o cálculo infinitesimal. Aparece el concepto de infinito. Bueno, acá yo les doy ejemplos de indeterminaciones. Las indeterminaciones, cuando aparecen en los límites, no son resultados. Son expresiones que nos indican que de alguna manera tenemos que levantar esa indeterminación, ¿sí? Entonces, no representan resultados, sino que nos indican que debemos buscar una expresión como un número real, que puede ser cualquier número real, inclusive el 0, o puede ser infinito, ¿sí? Infinito también es un resultado. No conocemos cuál es el valor, pero a esa expresión le vamos a indicar como infinito. Nosotros hasta la secundaria dijimos que un número dividido 0 no tenía solución en el conjunto de los números reales. Bueno, Leibniz y Newton buscaron justamente encontrar ese resultado aplicando el límite y descubrieron que cuando uno se aproxima al 0 por la derecha y por la izquierda, la función se tiende a valores muy grandes o a valores muy pequeños. Y a esa expresión la llamó infinito. Bien, K es una constante distinta de 0 y fíjense que allí tenemos expresiones muy importantes. 0 dividido en un número real, si ponen ustedes ante la duda, ustedes recurren a la calculadora. 0 dividido en 8. Supongamos que K es un número real que es 8. ¿Cuánto da? 0. 0. 0. Ahora, si yo hago 8 dividido 0, cuando 0 es divisor, ¿qué les dice la calculadora? Error. Error matemático, ¿no es cierto? Justamente, ¿por qué? Porque nosotros en la calculadora estamos trabajando con el conjunto de los números reales, ¿sí? Para el cálculo infinitesimal, nosotros vamos a tener que cada vez que dividamos por 0 puede ser más infinito, menos infinito o infinito. Cuando nos dan los dos resultados, positivo y negativo, decimos infinito. Ahora pongan un número muy grande en la calculadora, pongan 9999999 dividido en 8. Le sigue dando un número grande. Sí. ¿Sí? Y a esa expresión de infinito dividido en un número real, también le damos el valor como resultado
de más, menos, infinito. Si nos dan todos números negativos, va a ser a menos infinito. Si nos dan todos números positivos, será más infinito. O si tenemos de los dos, hablaremos de infinito directamente. Y ahora, si yo tengo 8 manzanas o una manzana y la divido en 1.000.000 de partes, cada una de esas partecitas, ¿a qué valor tiende? Si yo tengo una manzana y la divido en 1.000.000 de partes, y ahora digo, no, a la manzana la voy a dividir en un número más grande, en 10 millones de partes. ¿Qué va a pasar con cada una de esas partecitas? Va a tender a 0. Va a tender a 0. Entonces, estas expresiones que ustedes tienen allí, que yo las estoy pintando acá, a ver si lo puedo utilizar al anotador. A ver, el lápiz, ¿dónde está el lápiz? ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde está el lápiz? Acá, acá. Bueno, todas estas expresiones que ustedes tienen allí son resultados. Bueno, ahí está. Entonces, 0 dividido un número, 0. Un número dividido 0, infinito. Infinito dividido un número, infinito. Y un número dividido infinito, 0. Ahora, estas otras expresiones que tengo yo acá, bueno, se me traba ahí, son indeterminaciones. Estos sí son resultados. Estos son resultados. Bueno, ustedes entienden. Resultados. Y en este caso tenemos estas opciones para responder a esos cálculos. Mientras que acá tenemos ¿cuántas indeterminaciones? 7. 7. 7. Son 7 indeterminaciones. ¿Cuántas potencias? 3. 3. ¿Cuántas divisiones? 2. 2. 2. ¿Cuántas multiplicaciones? 2. No. Una veo yo. 1. Una. Ah, sí, 1. Es 0 por infinito. ¿Sí? Ahí. ¿Y cuántas restas o sumas algebraicas? Una sola. Entonces tenemos una multiplicación, una suma algebraica, 2 divisiones y 3 potencias. Si el límite nos da alguna de estas expresiones, estamos en presencia de una indeterminación. ¿Se puede levantar la indeterminación? Sí, alguno de los procedimientos matemáticos que utilizamos es la racionalización, la factorización, es algún artificio matemático que podamos aplicar, alguna propiedad con los logaritmos, y si nos da alguna de estas expresiones, sabemos cuál es el resultado de esa indeterminación. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean, y yo después les voy a ver a dónde tengo la goma acá. Vamos a borrar acá. Después yo les paso este apuntito para que ustedes vean y allí yo les puse ejemplos de cómo levantar una indeterminación infinito menos infinito, de cómo levantar una indeterminación 0 por infinito, de cómo levantar una indeterminación 0 sobre 0, de cómo levantar una indeterminación infinito sobre infinito, de cómo levantar este tipo de indeterminaciones que son potencias, ¿sí? Se aplica esta formulita para el caso de estos límites. Estos se llaman límites del número E, ¿sí? Bien. Y luego, nosotros todavía no sabemos, algunos deben saber derivada por la secundaria, y los que no, existe una regla que se llama regla del L'Hopital, que permite levantar estas indeterminaciones sin hacer todos estos procedimientos matemáticos que cada uno tiene un formato diferente, y esta regla del L'Hopital trabaja con derivadas. Dice que cuando yo tengo una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, puedo aplicar
la derivada del numerador y la derivada del denominador, y de esa manera calcular el límite sin hacer todos los procedimientos de equivalencia. Y cuando no tenemos este tipo de indeterminaciones, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, lo que hacemos es convertirla, en este caso es 0 por infinito, convertirla a través de alguna de estas expresiones que son equivalentes en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para derivar el numerador independientemente del denominador. Bueno, acá son todos infinitos. Vamos a, más o menos lo tienen claro a esto de las indeterminaciones. Pero alguien me podría decir, bueno, profe, pero si usted tiene cualquier número elevado a la 0, todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces ustedes me podrían decir, y bueno, pero mire acá, tiene infinito a la 0, 1. Y 0 a la 0 es 1. ¿Sí? Y si me dice 1 a la infinito, me está diciendo que tengo que multiplicar infinitas veces el 1. 1 por 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 1, ¿cuánto me da? 1. 1. Y acá me podría decir usted, y bueno, si divido un número en un mismo número, la división de un número en un mismo número me da 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esto no son solución. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir otro archivito que yo les puse allí. Ahí está. ¿Qué son las indeterminaciones? Las indeterminaciones en los límites son expresiones que no pueden sustituir, perdón, que no quedan al sustituir la X por un número al que tiende y que no tienen solución. En todas ellas están involucrados de alguna forma el 0 y el infinito. Ustedes vieron que nos daba 0 por infinito, infinito sobre infinito, 0 sobre 0. Bien, las indeterminaciones, fíjense como nos dice allí, están involucrados el 0 y el infinito. En todas, la mayoría, están 0 y el infinito involucrados. Ahí están una división, otra división, dos divisiones, una suma algebraica, un producto y tres potencias, ¿no? Y bueno, ya acá vamos explicando, yo les hice la explicación de cada uno de estas indeterminaciones, porque decimos que es una indeterminación y no es un resultado para cada uno de ellos. Por ejemplo, cualquier número elevado a la 0 es 1. Pero por otro lado, 0 por 0 es 0. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 es 1. Pero acá, ¿qué me está diciendo? 0 por 0 por 0 por 0. Pero me dice que multiplica el 0 ninguna vez. Entonces, si el 0 lo elevamos a 0, ¿es 1 o es 0? Pues ninguna de las dos cosas. Es una indeterminación. Acá también, a ver, esperen que corra acá, infinito a la 0. Esta indeterminación es parecida al caso anterior. ¿Qué pasa si elevamos infinito a la 0? El resultado es 1. No tiene sentido, por lo que nosotros tendremos que multiplicar cuántas veces. La base tantas veces nos indica el exponente. Y dice que no multipliquemos ninguna vez infinito. Entonces se producen contradicciones al reemplazar, al contestar desde el punto de vista de la potencia o desde el punto de vista de un producto con dos factores iguales. Entonces, no tiene sentido, por lo tanto, por lo que el resultado es infinito. Bien, y ahí tenemos la última indeterminación, 1 a la infinito, que también sería 1 por 1 por 1 por 1, y nos tendría que dar 1, ¿sí?
Bueno, un número, al dividirlo por 0, no tenemos solución, nos decía la matemática, la aritmética en la cual estamos trabajando con la calculadora, nos decía, no tiene solución, dice error matemático. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la aritmética y no le ponemos límite, un número sobre 0 dice es infinito. No, es cuando trabajamos con el cálculo infinitesimal y cuando trabajamos con límite. Porque si ustedes ponen en la calculadora un número dividido 0, les dice error matemático. Está bien, pero ese es para la aritmética. Lo que estamos haciendo es analizarlo para el cálculo infinitesimal. Un número dividido en 0 es una indeterminación y no tiene solución. ¿Sí? Bueno. Esto después se los dejo para que lo lean. Y acá me interesa el límite con indeterminación número partido por 0. Número partido es justamente porque trabajé con un apunte de... ¿Qué le ha pasado? ¿Este chico? ¿Está vivo? ¿Saben quién es? Fíjense si está vivo. Se imaginan si así la llama la madre o el padre. No quiero imaginarme cómo la llama la novia, o al enemigo, o al vecino. El límite con indeterminación número partido por 0. Partido significa dividido, fracción, ¿sí? Puede tener solución siempre que siempre será más infinito o menos infinito, o que el límite no existe. Entonces, cuando tenemos un número dividido en 0 o partido en 0, como es la bibliografía que estuve trabajando, pero tomamos límite, nos puede dar infinito, más infinito, nos puede dar menos infinito, o puede ser que no exista el límite, ¿sí? Pero fíjense que nosotros hemos pasado acá, dijimos, un número dividido en 0, la máquina nos dice error matemático, porque es trabajado para la aritmética, mientras que en este caso se mata de risa, Luciano. En este caso, cuando tomamos límite, justamente estamos trabajando con el cálculo infinitesimal. Como no estamos evaluando, sino que estamos acercándonos, entonces nos puede dar un valor más grande, valores cada vez más grandes, valores cada vez más pequeños, o que no existen. ¿Sí? Bueno, el límite por derecha, el límite por izquierda, y ahí estamos, más o menos lo que yo quería explicarles sobre las indeterminaciones. Estos archivitos se los voy a pasar para que ustedes tengan qué pasa cuando es 0 sobre 0, qué pasa cuando es infinito sobre infinito, qué pasa cuando es infinito menos infinito. Tienen distintas formas de trabajarse. Bueno, vamos a hacer unos límites. Yo no tengo el cuaderno, a ver. Vamos a hacer unos límites. Justo Páez me ha llevado el libro de ustedes, con el que trabajamos con ustedes, y vamos a hacer unos límites para que ustedes lo vean cómo se resuelve. Algo deben haber visto ya con la profe Alba. Sí, estuvimos trabajando ya un par de ejercicios con ella. Un par de ejercicios, ¿no es cierto? Bueno, miren, vamos a ver acá. Vamos a hacer algunos ejemplos. De indeterminaciones de límite. Bueno, por supuesto que ahora estamos trabajando con números. También se puede trabajar con funciones trigonométricas.
Y bueno, y ahí viene el problema, ¿no? Con la trigonometría, cuando nos aparece la trigonometría. Veamos qué pasa en este límite. Dice, a ver, esperen que busque. Límite que tiende, límite cuando x tiende a 3 de 2x al cuadrado menos 3x menos 2, me parece que dice, menos 2, sí, sobre x menos 2. Bueno, Profe, ¿podría subir un poco la cámara? sí, ahí lo subí. Ahí van. Ahí van. Ténganme paciencia, ya llego. Ustedes díganme, ahí me parece que está. Sí, ahí ¿Sí? se ve, profe. Ahí estamos, bien. Perfecto. Entonces, lo que hacemos, pasamos al límite. Primero, cuidado porque los alumnos directamente dicen, esta es una indeterminación, veamos cómo la podemos levantar. No, primero pasen al límite para ver si se trata de una indeterminación de alguna de las 7 indeterminaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos 2 por 3 al cuadrado, menos 3 por 3, menos 2, sobre 3 menos 2. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos va a dar 9 por 2, 18, menos 9, menos 2, sobre 3 menos 2, 1. Y acá nos va a quedar 18 menos 9, 9, menos 2 son 7, o sea que el límite da 7. No hay ninguna indeterminación acá. ¿Sí? Entonces, cuidado porque en la mayoría de los casos los alumnos entran de cajón a resolver los límites levantando indeterminación. Estoy buscando un libro para darle más ejercicio. Lo ha llevado Páez a el librito. Bueno, ya lo agarraremos acá. Bien, sigamos, porque no lo encuentro. Vamos, seguimos con los límites. Bueno, entonces, cuidado con los límites, porque muchas veces los interpretamos como expresiones que nos dan una indeterminación. Ahora, el mismo límite, pero cuando x tiende a 2. Límite x que tiende a 2, de 2x al cuadrado, menos 3x menos 2 sobre x menos 2. Pasamos al límite. ¿Cómo hacemos? Reemplazamos el valor de x Reemplazamos el por valor 2. de... Bien, entonces nos queda 2 por 2 al cuadrado, que es 4, menos 3 por 2, menos 2. 2 por 4, 8, 2 por 3 son 6, menos 6 menos 2, menos 6 Menos menos 8. 2, menos 8, menos 8 más 8 nos da 0. ¿Sí? Y acá 2 menos 2, Ahí también sería 0. 0. Y ahí estamos en presencia de una indeterminación. Entonces, esta es la indeterminación 0 sobre 0 y hay que levantar esa indeterminación. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar algún procedimiento matemático para escribirlo de otra manera y ver si podemos en general simplificar, aplicar una propiedad, lo que a ustedes se les ocurre, se les venga en mente. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer en el numerador?
Sacar Bhaskara. Exactamente. Ahí su compañero tiene la calculadora y yo me voy a poner a sacar los valores de las raíces. A vale 1, B vale -3 y C vale -2. Hágamelo en la calculadora y de paso practica. Y entonces, este polinomio, esta función escrita en forma polinómica la vamos a escribir en forma factorizada. 2 por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Sobre este binomio que se llama binomio primo. ¿Por qué? Porque solamente se puede dividir en uno y en sí mismo. Lo mismo que los números primos, que tienen dos divisores naturales, se pueden dividir por uno y por sí mismo. Los polinomios también son primos cuando se pueden dividir solamente por uno y por sí mismo. Bien, ¿tiene las raíces? -1/2 y 2. Entonces, -1/2, entonces va a quedar más 1/2. Y -2 va a quedar más 2. No, es +2. Es Sería más 2, -2. entonces nos queda -2. Hemos reemplazado Bhaskara, hemos hecho acá Bhaskara, para escribirlo en forma factorizada. Una pista de que, a ver, tiene que aparecer x menos 2 es porque al reemplazar esto y en esto, quiere decir que 2 es un cero raíz de los dos polinomios. Entonces, si es un cero raíz de los dos polinomios, lo puedo escribir como un producto. Entonces, en alguno de los binomios tiene que aparecer x menos 2. O sea, es este mismo número cambiado de signo. Es el caso de regla de Ruffini. También podríamos haber hecho regla de Ruffini. 2 menos 3 menos 2. Como yo ya sé que esto me da 0, esto sería el resto, entonces divido por este número, ¿sí? Que es el número que me hizo 0. Al primero lo bajo, 2 por 2 son 4, así sumo resto, me da 1, 1 por 2, 2, y esto me da 0. Este último es el resto. Entonces, ¿se acuerdan que regla de Ruffini decía? A este polinomio lo puedo escribir como un producto. ¿Por qué? Porque acá lo hice el teorema del resto. Entonces es una división exacta, el resto es 0. Entonces lo puedo hacer en regla de Ruffini. Entonces acá va a quedar x menos 2 por x, este es al cuadrado, va a quedar x a la 1, 2x menos 1. ¿Sí? Si yo hago este producto, es igual que este producto. Nada más que acá el 2 ha sido utilizado para aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Si ustedes hacen este polinomio, este 2 por este binomio, es lo mismo que hacer regla de Ruffini. ¿Sí? El resultado es 2x más 1. Acá es más 1. ¿Sí? Lo mismo acá, ya sabemos que es regla de Ruffini y el grado es 1, entonces no hace falta hacer regla de Ruffini porque no lo podemos achicar más al resultado. Entonces, nos quedan dos binomios iguales. ¿Qué puedo hacer? Si es un producto. ¿Puedes simplificar? Simplificamos los iguales, ¿no es cierto? Por eso es necesario poner paréntesis. Entonces, fíjense, límite x que tiende a 2 de 2 por x más 1/2. Y estos dos se simplificaron. Ahora
Una vez que hice este procedimiento, paso al límite. Entonces, paso al límite, me va a quedar 2 por 2. Era 2, ¿no? Sí. Porque, ¿cuántos medios tienen 2 kilos de pan? 4. 4. 4. O sea que decir 2 es lo mismo que decir 4 medios. 4 dividido en 2 de 2. Entonces, si acá tengo 4 medios y acá tengo un medio, ¿cuánto me da? La suma. Cuatro mitades más una mitad, 5 mitades. 5 mitades. Esto nos va a quedar 2 por 5 medios. Entonces se simplifica este y este, me da 5. Y allí levanté la indeterminación. ¿Podríamos utilizar la calculadora? Sí, puedo utilizar la calculadora. Dice que me voy a acercar al 2. Al 2 por la derecha y por la izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la calculadora, resulta que todo esto, profe, no lo sé. Voy a utilizar la calculadora. Listo, perfecto. Entonces, en la función, perdón, es en este caso, en la función voy a acercarme al 2. Entonces, ¿qué valor puedo tomar? Y tomemos 1,9999 y lo reemplazo en la función. Y me tiene que dar aproximadamente 5. ¿Sí? ¿Quién tiene calculadora? A ver. Paréntesis. Paréntesis. 2 por 1, le demos 3,9 para que no sea tan complicado. 3,9 elevados al cuadrado. Menos 3 por 1,999 milésimos. Menos 2, cierro el paréntesis. Dividido, abro paréntesis. 1,39, que serían 999 milésimos, menos 2, cierro el paréntesis, aprieto el igual. ¿A qué valor nos aproximamos? 998, creo. Tienes que reemplazar esto, no hacemos nada de esto, solamente nos acercamos al 2, en este caso por la izquierda, con este valor muy chiquitito, muy cerquita, y reemplazamos en la función y nos tiene que dar aproximadamente 5. Me dio 4,998. Claro, 5. Entonces nosotros ya tenemos una idea a quién se va a aproximar. Fíjense que si yo, en vez de haber trabajado con la calculadora, hubiese trabajado con regla de Ruffini. ¿Quién no sabe regla de Ruffini? Todo el mundo sabe regla de Ruffini. Como este valor 2 me hizo 0 el numerador y me hizo 0 el denominador, yo al reemplazar un polinomio por un número, ¿qué quiere decir? Que ese es el divisor. Y el resultado es el resto. Quiere decir que esta división es exacta y esta división es exacta. Entonces, cuando yo hice la regla de Ruffini, ustedes vieron que se simplificaban. Entonces, 2 menos 3 y menos 2 lo voy a dividir en 2. Que es el que me hizo 0, no es cambiado de signo como nosotros trabajamos, porque eso es cuando lo sacamos del polinomio. 2, acá me da 4, acá me da 1, acá me da 2,
y esto es resto 0. Entonces yo puedo escribir que este binomio con este binomio se cambian lo podemos expresar de esta manera. X que tiende a 2 de este binomio es el divisor X menos 2 por 2X más 1. Acuérdense que este es el cociente. Nosotros hacemos divisor por cociente. Y es un grado menos que este. Si este es grado 2, el resultado es grado 1. Y abajo me queda X menos 2. Ese no lo puedo factorizar, ya sé que la división por 2 es 0. Y acá fíjense que me queda diferente a lo que yo tenía acá. Porque acá lo hice por Bhaskara. ¿Está bien? Y me queda A por X menos X1 por X menos X2. Y acá lo hice por Ruffini. Se simplifica y me queda límite. ¿Se lee todavía? X que Sí, tiende a profe. 2, de 2 por X más 1. Y fíjense que esta expresión es la misma que nosotros tenemos acá. 2 por X, 2X. Y el doble de medio, 2 medios kilos, ¿cuánto equivale? 1. 1. Es el que yo tengo acá. Esta expresión es la misma que esta, nada más que en este caso está factorizada, factor común, en este caso no. Y nos da lo mismo, fíjense, 2 por 2, 4, más 1, 5. El límite es correcto. ¿Sí? ¿Esto cuándo lo van a hacer? Cuando tengan un límite que tiende a un número y tengan un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador y la indeterminación me haya dado 0 sobre 0. Casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no es cierto? Suena toda la silla que yo utilizo porque no tengo a alguien que ponga aceite a los resortes de esta silla. Entonces se escucha todo un fluiderío cuando me muevo con la silla. Bien, vamos a ver otro caso. A ver, este está bueno. Límite X que tiende a, esperen que vea, a menos 3. De X al cuadrado menos 9 sobre X menos 3. ¿Cuánto nos da este límite? No todos juntos porque capaz que no los escucho. No, 0 sobre menos 6. A ver. Espera. No, entonces acá más. No lo alcanzo a ver. Justo hoy no tengo el cliente. Sí, es más 3, perdón. Más 3. Ahí da 0 sobre 0. Ahí da 0 sobre 0. Es una indeterminación. Entonces, ¿qué va a suceder con esta indeterminación? Tenemos que aplicar algún procedimiento. Límite X que tiende a menos 3. ¿Y qué podría hacer en el numerador? ¿Puedo utilizar la calculadora? Perfecto. ¿Puedo utilizar regla de Ruffini? Puede hacer Y diferencia de primero hay que cuadrado. igualarlo.
Pero si yo reemplacé por menos 3, me dio 0. Quiere decir que si yo divido a este polinomio por menos 3, el resultado va a ser 0, o sea que va a ser una división exacta. Y al ser una división exacta, lo que nos está ocurriendo es que lo podemos escribir como un producto. El objetivo es escribirlo como un producto, que el resto sea 0. Esto que hicimos acá, cuando reemplazamos, es teorema del resto. Cuando yo reemplazo acá y el resto me da 0, entonces quiere decir que lo puedo escribir como un producto. Puedo factorizar, puedo hacer diferencia de cuadrado, puedo hacer Bhaskara, puedo hacer regla de Ruffini. ¿Qué hacemos? Y la más fácil sería diferencia de cuadrados, ¿eh? Exactamente. Acuérdense que cuando yo tengo una resta de 2 cuadrados es diferencia de cuadrados. Si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es lo mismo que decir a más b por a menos b. ¿Por qué? Porque la diferencia de cuadrados se puede convertir en un producto de binomios conjugados. Los primeros términos iguales, los segundos términos opuestos. Son conjugados cuando yo tengo una suma por una resta por una suma, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado de x al cuadrado menos 9? Para pasar de a al cuadrado a, ¿qué operación tengo que hacer? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada de a al cuadrado, se me simplifica y me queda, para pasar de b al cuadrado a b, también le tengo que sacar raíz cuadrada de b al cuadrado para que me den cada uno de los términos. Entonces, ¿cuánto da la raíz cuadrada de x al cuadrado? X. X. Entonces, x en el primer término, x en el segundo término, en el segundo factor del producto. Y bueno, el menos, en uno queda menos y en uno queda más, o viceversa. En uno queda más y en uno queda menos. El tema es que se multiplique una suma por una resta. ¿Y la raíz cuadrada de 9? 3. 3. 3 y 3. Entonces, quiere decir que puedo reemplazar a x al cuadrado menos 9, lo puedo reemplazar por una diferencia de cuadrados. Como diferencia de cuadrados por un producto de binomios conjugados. ¿Podría hacer regla de Ruffini? Sí. El término más grande es x al cuadrado. ¿Qué número lo acompaña? ¿Qué coeficiente? El 1. El 1. El 1. De ahí viene x. 0. 0. 0. Y de ahí viene 9, que es el término independiente. ¿Por cuánto lo vamos a dividir? Por el mismo número que lo hizo 0. ¿Por cuánto lo vamos a dividir? Menos 3. Por menos 3. El primero lo bajamos, así multiplicamos, menos 3, nos queda menos 3, 3 por 3, 9, menos por menos, más. Y acá yo copié mal, porque acá Sí, es menos menos 9. ¿Sí? Entonces el último nos da el resto. El resto es 0, entonces quiere decir que el producto de este polinomio con este polinomio lo vamos a escribir. Si este es grado 2, Profe. Sí, grado 1. Sí. Perdón, ¿no era 3 positivo? Acá. 3 positivo, ¿dónde? Ah, no, perdón, estaba confundida, está bien, está bien. Yo estoy mezclando también los números, se me están escapando los signos. Y este es el divisor x menos 3. Cuando lo metemos en un binomio, nos da lo mismo. ¿Puedo aplicar la regla de Ruffini? Sí. Entonces acá apliqué diferencia de cuadrado. Puedo aplicar regla de Ruffini. ¿Qué más también puedo aplicar? Bhaskara, si es que Bhaskara. igualamos el
Exactamente, porque el báscara se aplica para todos los polinomios de grado 2, ¿sí? Y también les va a dar. Bien. Si yo puedo aplicar como una ecuación, despejar la X, y si despejo la X, estoy buscando los ceros. Si yo lo estoy igualando a 0, estoy buscando qué valores de X hacen 0 todo esto. Los ceros, los raíces, a mí me permiten escribirlo como producto de binomios. Menos 9 va a pasar a ser más 9, y acá X al cuadrado, raíz cuadrada, es igual a el valor absoluto de 9, ¿sí? No. Puedo pasar el cuadrado, la raíz cuadrada al otro miembro. Y ahí, ¿cuánto me da? Más menos 3. Entonces, las dos raíces de X más 3, X menos 3. Lo podría plantear como una ecuación, como bajar, como lo que ustedes quieran. Entonces, arriba va a ir X menos 3. Y abajo, X más 3. Sé que tiene que aparecer X más 3 y X menos 3, ¿sí? Pero tiene que aparecer este número que me hizo 0, X menos 3. Y abajo me queda X más 3. Simplifico, los iguales se simplifican y me queda límite X que tiende a menos 3 de X menos 3. ¿Y cuánto me da esto? Menos 6. Menos 6. Si ustedes hacen con la calculadora, perfectamente pueden encontrar. ¿Sí? Con este tema hemos visto indeterminaciones 0 sobre 0, y 0 sobre 0. Acá yo les voy a agregar una ejercitación que está acá. ¿La están viendo? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ahí ya terminamos. Ya terminamos. Bueno. Acá está la no existencia del límite. Acá hay un límite por definición. Para calcular delta y epsilon, la no existencia del límite. Y acá hay ejercicios para que ustedes puedan trabajar. Los que no los puedan hacer, los dejan pendientes. Los que tengan en la carpeta de trabajo práctico, los dejan pendientes. Y ahí termino yo con las indeterminaciones para poder levantar los límites, ¿sí? Todos estos apuntes se los voy a enviar por el WhatsApp para que ustedes lo tengan, y en nuestro próximo encuentro después de las vacaciones tendremos que ver todas las otras 6 indeterminaciones, la manera de levantarlas. De todas maneras, en el apunte que yo les voy a adjuntar al WhatsApp están las formas de levantar esas indeterminaciones. Aquel que tenga interés lo puede realizar y me puede mandar un mensajito. No tengo ningún inconveniente porque en las vacaciones no voy a salir de mi casa, así que vamos a seguir confinados. Bueno, espero que se pongan a estudiar y que aprovechen las vacaciones, porque el tiempo tiene números positivos y no se puede volver atrás. Alguno de los chicos que está recursando seguramente sabe que un año perdido no se recupera más, ¿no?